Listo, entonces, por favor, recuerden que para mantener como un mejor control de la clase, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagados durante la misma para no causar interferencia. Y para realizar las preguntas, deben levantar la mano y se les asignará el turno de participación en orden. Les recordamos que al ingresar a la sala siempre diligencien sus nombres y apellidos completos para poder tener un mejor control de la misma, ya que de esta forma serán llamados cuando ustedes vayan a participar o cuando vayan a levantar la mano. El día de hoy, la asistencia será tomada por medio del examen final, es decir, que no se enviará el enlace de asistencia, sino que tendrán asistencia quienes presenten el examen. Recuerden que hay dos aspectos importantes para certificarse en este diplomado. Hoy estamos en la sesión final. Entonces, por un lado está la asistencia, es decir, que deben tener el 80% de la misma. Eh, Antes de seguir, me dicen que no se escucha, pero pues, profe, ¿se escucha? Si yo te escucho bien. Ah, listo, dale. Entonces invitamos a quien está escuchando que conecte bien su dispositivo porque pues, se está escuchando. Recuerden que hay dos aspectos importantes para certificarse en este diplomado. Primero está la asistencia, es decir, que deben tener el 80% de la misma, es decir, este diplomado es de 25 sesiones. Por tanto, deben tener mínimo 20 asistencias. Si no asistieron o no llenaron el formulario por algún motivo en alguna de las sesiones, les hemos enviado diariamente en el correo, pues que les enviamos diariamente, las indicaciones de cómo pueden recuperar dichas asistencias. Entonces, les invitamos pues, a realizar estas actividades. Si no tienen claridad sobre qué asistencias o inasistencias tienen, por favor, escríbanos al correo electrónico. Adicionalmente, les informamos que el plazo que tienen para recuperar las inasistencias es hasta el día domingo, hasta medianoche. Entonces estaríamos hablando del hoy estamos ya 17 hasta el 19 a medianoche, pueden recuperar las inasistencias que tengan. Entonces recuerden, por favor, esto es muy importante. Adicionalmente, el segundo aspecto es que deben pasar el examen final que se llevará a cabo el día de hoy, de 9 a 10 de la mañana. Este examen cuenta con 20 preguntas, es decir, que para pasarlo deben tener 12 preguntas correctas. El día de hoy van a tener un máximo de 2 oportunidades para presentar el examen. Si por algún motivo llegan a perder el examen, tendrían una tercera oportunidad para presentar este examen, pues era un examen diferente, el día lunes en el horario de la clase de 7 a 9 de la mañana, porque pues este sería como el plazo que tendrían para presentar el examen. Entonces, quienes lleguen a perder el examen el día de hoy, su última oportunidad de pasarlo es el día lunes, en el horario de 7 a 9 de la mañana, les llegará un correo electrónico indicándoles cómo será la metodología. Entonces, a partir de esto, eh, la sesión del día de hoy estará dividida en dos partes. Por un lado, de 7 a 9 de la mañana tendremos una charla de cierre con el docente invitado. Adicionalmente, de 9 a 10 de la mañana enviaremos por el chat de la sesión el enlace para el examen. Pues como les decía anteriormente, consta de 20 preguntas y deben tener correctas 12 preguntas para aprobarlo y tienen un máximo de 2 intentos para pasarlo. Si no lo pasan, tendrían una tercera oportunidad el día lunes de 7 a 9 de la mañana. Les llegará un correo con una información de cómo recuperar el examen. La metodología será un nuevo examen y para ello tendrán el mismo tiempo, 1 hora para responder. También les solicitamos que el día, pues como hoy es el día final de nuestras sesiones, vamos a enviarles ahorita al chat una evaluación de calidad que se enviará pues en unos minutos y también se las enviamos esta mañana a su correo electrónico junto con la invitación a clase. Esta es una evaluación de calidad que es muy importante para la Universidad Nacional de Colombia tener su percepción sobre el diplomado y sobre las actividades llevadas a cabo para posteriores eventos académicos que la universidad ofrezca. Entonces, ya en un momento se los enviamos. Entonces, ya para iniciar con la presentación del día de hoy, el día de hoy nos acompañará el docente David Filomena. Él es abogado y antropólogo.
Actualmente cursa una maestría en salud pública en la Universidad de Pompeu Fabra. Ha trabajado en la Dirección de Policía Criminal del Ministerio de Justicia, en la Agencia Nacional de Tierras y en De Justicia, en temas relacionados con política de drogas, política criminal, territorios y colectivos, y ha sido profesor asistente de cine y crimen en la Universidad de los Andes. Antes de darle paso al profesor, voy a leer si hay alguna pregunta pues con relación a la metodología del día de hoy. ¿Cómo saben si aprobaron el examen? El examen va a ser por medio de un formulario. Apenas ustedes terminan de presentar el examen, les va a salir eh, como una pestañita dentro del formulario que dice ver resultados. Ahí les va a aparecer como 11 de 20, 14 de 20. Si tienen 12 sobre 20, saben que pasaron el examen. Si tienen menos de 12 sobre 20, pues perdieron el examen y lo podrían volver a presentar una segunda vez el día de hoy. Pero recuerden que el formulario se va a cerrar el día de hoy a las 10 de la mañana. Es decir, si iniciamos a las 9:05, se les va a dar una hora, sería las 10:05. Entonces, si dentro de la segunda presentada del formulario se cierra el examen, pues ustedes ya saben qué sucedió. ¿Cuándo saben si pasaron el examen? Hoy mismo lo saben, como lo estoy repitiendo. Apenas ustedes presentan el examen, les va a salir una pestaña que dice como ver resultados. Le dan clic ahí y van a saber cuánto tuvieron. 12 sobre 20, 5 sobre 20, 15 sobre 20, 19 sobre 20. Mm, no, las otras preguntas era de que nos estaba escuchando el audio, pero pues los invitamos a conectarme en su dispositivo porque se está escuchando. Entonces, no, si no hay más preguntas, eh, vamos a iniciar con la sesión con el profesor David Filomena. Entonces, profesor David, tiene usted la palabra y muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Para mí es un placer estar compartiendo en este diplomado, pues especialmente en la Universidad Nacional y pues por supuesto con ustedes. Me disculpo por estar conectado desde el celular, pero hay un problema con el disco duro de mi computador y está al 100%, no sé la razón. En este momento estoy intentando entrar y apenas pueda pues poner la presentación y entrar por el computador, pues me cambiaré para poder hacer, digamos, la clase de mejor manera. De igual forma, pues el contenido que les pienso impartir lo conozco pues digamos, la presentación es más para que ustedes pues puedan ver reflexión y un escenario de imagen, pero pues intentaré hacerlo lo mejor posible hasta que ya pueda ingresar al computador. Eh, esta sesión, pues digamos, es un poco extraña, si se quiere, en función de lo que ustedes han venido viendo, que ha sido pues, netamente relacionado con cannabis medicinal, usos industriales, científicos, hortícolas y alimenticios, que es, pues, digamos, la catalogación del nuevo decreto. Y pues esta sesión es un poquito, digamos, más jurisprudencial, más jurídica, pero asimismo, pues veremos cómo a través de la historia de la Corte Suprema de Justicia pues ha abordado estos conceptos, ha abordado el tema de cannabis medicinal incluso hace muchos años, sin que hubiera un decreto. Entonces, pues esta sesión, digamos, es importante para ver esto y para un poco también ver la trayectoria del desarrollo punitivo y la trayectoria del desarrollo judicial que ha tenido el cannabis en el país. A grandes rasgos que les comento antes de iniciar la presentación, ha habido 20 sentencias desde la existencia de la Corte Suprema de Justicia que valoren temas relacionados con cannabis, la mayoría con posesión, un par con cultivo. La primera sentencia se dio en 1977 y la última se dio en mayo de este año. Que es importante tener en consideración, eh, la última sentencia fija un baremo de 659 gramos de posesión de cannabis. Y pues como ustedes bien sabrán, o como bien lo han visto durante este diplomado o en sus profesiones o en sus carreras, pues presuntamente la dosis personal fijada por la ley 30 del 86 para el cannabis es de 20 gramos. Sin embargo, pues ya por razones que ya les comentaré, pues digamos, hay una extensión jurisprudencial de esta cantidad. Eh, ya estoy abriendo la presentación aquí, en unos minutos pues se las podré compartir.
Y digamos, pues para comenzar, pues es importante pues precisar algunas definiciones claves de lo que vamos a tratar y de lo que abordará la jurisprudencia. Entonces, pues la primera de ellas es qué es el autocultivo, que es un tema pues que ha sido, digamos, transversal a la ley y que está relacionado de manera paralela con los temas de cannabis medicinal. Entonces, el autocultivo, en primer lugar, es un concepto legal. ¿Sí? Es una precisión legal contenida en la Ley 30 de 1986 que se desprende de un derecho fundamental, en este caso es el derecho a la autonomía, el derecho a concebir nuestras vidas como mejor lo divisemos, siempre y cuando esta concepción no afecte a los demás y en esa visión, digamos, constitucional y legal, pues el autocultivo no afecta a terceros, siempre y cuando pues ese uso que se le da a la sustancia no transgreda el espacio personal y pues digamos, de forma similar sucede con la definición y con la consolidación de dosis personal. Entonces, de nuevo, pues la dosis personal es un concepto legal emanado de un derecho fundamental, que en este caso también es el derecho fundamental a la autonomía, y pues digamos, se refleja la posibilidad de tener hasta 20 gramos de cannabis de forma judicial, de forma legal, perdón, pero pues ya les explicaré por qué, digamos, judicialmente se ha ampliado este espectro. Ahora bien, digamos, estas 20 sentencias, eh, les ruego que si tienen alguna duda, algún comentario, me interrumpan abiertamente, puesto que así, pues, digamos, se hace la clase mucho más dinámica y se hace mucho más dialógica también. Eh, esta, digamos, esta jurisprudencia se origina fundamentalmente con la creación del Estatuto Nacional de Estupefacientes. El primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que es el decreto 1188 de 1974, si no me equivoco. Y pues digamos, si quieren, les abro la pregunta al foro, ¿por qué ustedes creen que pese a que en la legislación colombiana hay alguna introducción, pero las primeras leyes que sancionaban o que regulaban el porte de cannabis vienen desde el 20, las primeras sanciones privativas de la libertad vienen desde el Código Penal del 36 y pasan 40 años sin jurisprudencia? Nunca llegó una sentencia al tribunal de cierre, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia relacionada con cannabis. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué creen que hasta el primer Instituto Nacional de Estupefacientes, que ya digamos como el primer cuerpo jurídico que valora el tema, es que comienzan a haber pronunciamientos judiciales en materia? Si alguno quiere levantar la mano y quiere hablar en, por voz y no por escrito, pueden levantar la mano y les doy apertura al micrófono. Si no, dado caso, profe, ya están respondiendo al chat por escrito. Dice Sí, sí. Rafael Navarro. Listo. Dime, no, perdón, igual, si tú quieres Listo, recopilar, dale con certeza. listo. Eh, Rafael Navarro nos dice que por la bonanza marimbera. Carlos Adolfo nos dice que por falta de conocimientos de la norma y los derechos. Milena Sánchez nos dice porque se estaban condenando muchos consumidores. vale, listo. Hay varias apreciaciones que pues pueden ser muy acertadas. Lo de la bonanza marimbera es una correlación historiográfica muy importante. Efectivamente, digamos, en los 70s, pues el cultivo ilícito que se producía mayoritariamente en el país no era la coca, sino era la marihuana. Y pues ya había, digamos, una consolidación de mafias locales y de industrias nacionales, industrias transnacionales, perdón, pues dedicadas a la comercialización de este bien, bien sea para la exportación o bien sea para el comercio interno. Y asimismo, pues una vez se crea el Estatuto Nacional de Estupefacientes, pasa algo que es que suben las penas estrepitosamente. En el Código Penal del 36, la pena promedio para los delitos relacionados con la posesión de cannabis y otras sustancias ilícitas era de 2 años. Y en el 74, pues digamos, un poco para hacerle frente a la bonanza marimbera, un poco para hacerle frente a todos, digamos, los escenarios criminales que estaban surgiendo, pues surge un estatuto
que aumenta las penas y que en cierto sentido hace que el recurso de casación, que usualmente, o pues bueno, históricamente ha estado, digamos, reservado para los delitos más gravosos o para las personas que tienen más dinero para pagar todo el proceso judicial, involucre o comience a abordar casos de drogas. Entonces, esta es la razón por la cual la jurisprudencia comienza allí. La primera sentencia se produce en 1977. Bueno, y ahí le hago un interludio, perdón. Es este estatuto del 74 incluye el concepto de dosis personal, que es uno de, digamos, de los mitos que pues intentaré un poco contrastar o derrumbar en esta clase, y es que pues la dosis personal no es un concepto nuevo, ¿sí? La dosis personal no es un concepto, digamos, politizado, ni que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, ni tampoco surgió con la sentencia C221 del 94, aunque es pues, bastante importante, sino es un concepto que existe casi desde que hay leyes relacionadas con drogas en Colombia. Y este primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, ¿cómo preveía que se categorizaba la dosis personal? Y era con el peritaje de un médico legista. La policía, en ejercicio de control y vigilancia, capturaba a una persona por poseer sustancias ilícitas, la ponía ante la disposición del Ministerio Público y en consecuencia, pues caso a caso se debía probar que esta cantidad pues correspondía a lo que se entendía por dosis personal o lo que se entendía por un bien que se presumía estaba destinado para su comercialización. Entonces, la primera sentencia pues narra la historia de una mujer que es capturada en el aeropuerto El Dorado cuando portaba 50 gramos de cocaína. Digamos, pues no les menciono marihuana porque es la sentencia que abre la línea jurisprudencial, pero pues es la primera sentencia que trabaja el concepto de dosis personal. Y pues básicamente lo que esta mujer argumenta, y lo argumenta judicialmente y mediante peritajes también, es que ella era adicta a la sustancia y en consiguiente, pues esa era su dosis personal. Eso era lo que necesitaba para sobrellevar un viaje que iba a realizar a los Estados Unidos. Y pues en este caso el razonamiento de la Corte lleva a pensar que pues bajo ningún supuesto puede entenderse que 25 gramos de cocaína puedan concebirse como dosis personal, puesto que considera que esta cantidad no puede ser ingerida de una sola vez. O sea, era una concepción de dosis personal para una sola sesión, ¿sí? Para un solo espacio de consumo. Entonces, pues esta, digamos, consolidación jurisprudencial se comienza a moldear, pero es el primer paso, el primer pinito en materia judicial de valoración de dosis personal. En consiguiente, el gobierno expide un decreto en el cual, digamos, determina que hay un umbral objetivo para la dosis personal, que en este caso es de 28 gramos. Es incluso superior al de la ley 30 del 86. Y este decreto es operativo por un par de años, luego el Consejo de Estado lo anula por vicios de procedimiento y en consecuencia pues se vuelve al criterio anterior, que era el que determinara un médico legista. Pero en el año de 1980, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez, pues básicamente la Corte toma un criterio mixto, que es algo muy interesante, es algo sumamente garantista, y es que si le resulta más beneficioso a la persona, se manejará el umbral. Sí, es decir, si tiene menos de 28 gramos, no tiene necesidad de ir a donde un médico para que pruebe cómo está gestionando su adicción. Pero la otra opción es, si tienes más de 28 gramos y logras probar vía médico legista, vía un peritaje, que efectivamente eso corresponde a tu dosis personal, pues entonces este criterio es el que se deberá aplicar. Y ahí es cuando uno se da cuenta que, pues por eso les decía que en el 80 el debate de la dosis personal estaba muy avanzado. Y es algo pues relativamente similar a lo que se maneja hoy en día, que hay umbrales de guía, pero caso a caso, pues digamos, puede ser desvirtuada esta presunción. Pero a ver qué parece que ya mi computador casi está respondiendo. Lo único que me falta es abrir la presentación y ya pues podemos seguir con más calma, pero hasta el momento pues seguimos aquí. Y en este caso, pues uno puede ver que este primer periodo histórico de cuando surge el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes
Esta última providencia, que es del año 1980, pues hay bastante garantía de parte de la Corte para los usuarios, principalmente los de marihuana. Es decir, se consideraba que eran, pues digamos, esta consolidación de adictos o enfermos que requerían tratamiento y no que requerían, pues, una sanción penal. Y esta tendencia se cambia completamente en el año 86, completamente. Hay un vuelco del cielo a la tierra en la valoración judicial de la Corte Suprema de Justicia en torno a los delitos relacionados con drogas. Y pues ahí les abro el micrófono. ¿Ustedes por qué creen que pasó esto? Si algo te voy leyendo como uno de los comentarios Dale, dale, anteriores, por dice, favor, por favor. sobre la anterior pregunta, decía la última respuesta que no alcanzamos a leer, es Álvaro Montenegro nos dice que piensa que el narcotráfico y el terrorismo se robó el protagonismo y se enfocó en la prohibición y en la judicialización. Sobre la nueva pregunta, nos dicen que por los problemas del narcotráfico, Esteban Arango nos dice que la lucha contra el narcotráfico, Jefferson Rangel nos dice que por el surgimiento del narcotráfico en Colombia, eh, Laura Muñoz también nos dice que por el auge del narcotráfico, Diana Niño por la violencia desatada por los narcotraficantes. Listo, perfecto. Son comentarios tremendamente acertados. Ya ahora sí puedo compartirles presentación. Entonces, si quieren, me voy a retirar un minuto del celular y ya ingreso por vía del computador. ¿Listo? Listo, profe. Si Entonces, no te he dado acceso para que presentes, me puedes escribir por el chat como ya estoy acá y les dejo a todos hablar. Tú prenderías el micrófono y con eso sabemos cuál es tu dispositivo. listo, perfecto. Espérame silencio acá. Bueno, hasta que habla, pues les sigo con la clase hasta el punto de entrar para no perder su tiempo. Y es efectivamente, es la razón. Y es algo que pasa con dos eventos históricos concretos. Y es, pues en el 84 asesinan a Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia, y en el 85 se toman el Palacio de Justicia. Entonces, pues básicamente entran a sangre y fuego al lugar donde todos estos magistrados de la Corte trabajaban. Y es decir, es un mensaje simbólico que se traduce en las sentencias de decir, en estos momentos estábamos siendo bastante garantistas con los delitos relacionados con drogas, primero interpretación y garantizaban los derechos de las personas que las usaban, pero ahora vienen y literalmente nos queman vivos. El magistrado ponente Gustavo Gómez es el que les contaba de la última sentencia, pues estuvo dentro de la toma del Palacio y acto seguido su siguiente sentencia, que es la siguiente sentencia de la línea jurisprudencial, es un giro completamente. Es decir, es la Corte no tolera las drogas, la Corte no va a buscar interpretaciones garantistas, la Corte va a buscar simplemente que se aplique la ley lo más cabalmente posible, con la mayor rigurosidad posible. Y a esto se suma que pues en el 86 se crea el segundo Instituto Nacional de Estupefacientes, la Ley 30 de 1986, que pues digamos es el escenario con que se ha trabajado en política de drogas en la mayoría de los casos, pues digamos hasta la llegada del Código Penal del 2000 por lo menos. Pero pues la gente que ha trabajado en la Fiscalía, en la Policía Judicial, saben que incluso mucho después seguía, digamos, aludiendo a las infracciones de la Ley 30 de 1986. Ah, espera que ya me veo por dos lados. Y ahora sí vamos a salir por este medio. Eh, También te llamas David Filomena en el otro. Sí, espérame que no sé por dónde te Exacto. escucho. Perdón. Entendido.
me escuchan ya por el, ¿verdad? No, por el otro lado, no te escuchamos. Si quieres, le voy a dar como permiso para que todos puedan prender el micrófono. Te conectas por audio del computador y con eso sabemos cuál es el nombre del computador para que puedas tener los permisos de compartir pantalla. O sea, me desconecto del celular, No, si quieres, ¿verdad? sigue desde el celular, silencia el celular y prendes el micrófono del computador. Dame un segundo. Ya podrías estar prendiendo el micrófono del computador. Perfecto, perfecto. Ya ahora sí Listo, los dale. escucho del computador y podría compartir pantalla. Espera, me voy a salir del celular. Listo, perfecto. Listo. Creo que los puedo iniciar video por acá. Sí, ya tienes los permisos para compartir, entonces, Perfecto, compartir pantalla. Ah, qué maravilla. Uf, realmente había sido extraño estar pendiente de dos cosas al tiempo. Oh, espera. creo que tu computador no te deja prender la cámara, pero pues si nos deja ver la presentación, estaría Espera que bien. la volví a abrir porque Dale. creo que me la cerró. Realmente, discúlpeme, yo preferiría estar en un salón de clase con ustedes, pero bueno, o sea, ya me ven y me escuchan desde el computador, entonces mientras se carga la presentación, pues no hay problema, simplemente la esperamos. Sí, lo que te digo, dado caso el computador no nos deja ver la imagen, pero te estamos escuchando bien. O sea, la imagen de la cámara. Espera que creo que ya puedo compartir pantalla, presentación. Ya ven la presentación, ¿verdad? Perfecto, ya la estamos viendo. Listo, pues entonces aquí es, espera, la ven en pantalla completa, ¿cierto? Sí, ya está a full pantalla. Vale, bueno, qué pena, retomo un poco rápido con lo que estaba. Bueno, pues ya pasamos por el autocultivo, voy a ver si hay algo que se mencione o que es importante pues recapitular la definición de la ley 30, pues digamos, no es solo para el cannabis, sino también para la amapola y para la coca. Eh, hay un decreto complementario que en este caso pues es importante entender que no solo se hace referencia a plantas, sino también al ser orgánico que ya ha sido arrancado de la tierra. O sea, es decir, el derecho al autocultivo no es solo a tener las plantas en la maceta, sino a tener las plantas separadas del suelo. Y eso pues hace referencia también al derecho a tener pues el producto de lo que las personas cultivan. Sí, que es algo muy importante que ya les hablaré de cara a una sentencia pues bien importante de materia. Y pues en este caso hay una forma objetiva de distinguir cuando la conducta se constituye como delito o no, que es más de 20 plantas, delito, menos de 20 no. Bueno, aquí está la dosis personal y pues aquí lo que les comentaba de que el debate de la dosis personal no surge con la sentencia C224 del 94, y sino que pues ya tiene bastante tiempo de desarrollo. Y pues digamos aquí un espacio de historia del marco legal y es pues todos los escenarios de uso, que esto pues tal vez ya lo hablaron en las otras clases del diplomado, y es que realmente pues los cultivos ilícitos y las sustancias psicoactivas pues han tenido un uso bastante eh, tradicional por parte de todas las sociedades, pues aquí pueden ver fundamentalmente en la imagen de abajo un extracto que se vendía de cannabis y pues digamos, es un extracto que se fabricaba a inicios del siglo XX, que pues era comercializado en Detroit, en Michigan, y pues daba cuenta de que pues un poco esta industria del cannabis medicinal pues no es nuevo, sino que simplemente pues hubo un escenario de la prohibición, hubo un marco de guerra contra las drogas que pues digamos se inició sin estar basado en la evidencia. Entonces pues sacó del mercado todos estos productos que pues digamos su efectividad tampoco estaba aprobada, pero pues que mal que bien hacían, digamos, un rol económico bastante fuerte y que pues lo que uno puede interpretar de lo que la industria del cannabis hoy en día es, pues es un poco retomar lo que estaba pasando a inicios del siglo XX.
Aquí están, digamos, todas las leyes que les comentaba. Pues un poquito vamos en el segundo Estatuto Nacional de Estupefacientes, pero es un poco para que vean que, por ejemplo, digamos, la penalización del cultivo llega hasta el 64. Sí, pese a que desde 1920 había prohibiciones para la comercialización clandestina o fraudulenta, pues no había, digamos, penalización para el cultivo, que el cultivo pues comenzaba con el 64, con, pues digamos, un poco el preludio a las convenciones únicas de estupefacientes, que supongo que esto lo habrán visto en las otras clases. Y algo en lo que quiero hacer hincapié es que si se fijan lo que está resaltado en rojo, es que lo que se castiga no tanto es la posibilidad de comercializar o cultivar cannabis, independientemente de su uso medicinal o no, sino que se haga de modo clandestino y fraudulento. Y aquí quiero ser empático con esto, y es decir, o sea, si bien surgió un decreto en el 2017, una ley en el 2016, que el tema del cannabis medicinal presuntamente es muy antiguo, lo cierto es que en toda la historia republicana ha habido la posibilidad de cultivar cannabis para fines medicinales, siempre y cuando, siempre y cuando se cuente con los permisos. Y en un principio el organismo encargado de dar los permisos sea el Ministerio de Agricultura, paradójicamente. Después vino a ser el Ministerio de Salud, luego ha pasado, digamos, por el Ministerio de Justicia, por entidades creadas para dicho fin, como pues el Fondo Nacional de Estupefacientes. Pero en todo caso es lo que quiero hacer un poco de énfasis en que, digamos, esta historia del cannabis medicinal, pues mal que bien ha sido larga, no es tampoco tan reciente. Y aquí viene, digamos, la cronología de la jurisprudencia, de lo que hemos estado hablando. Y de nuevo me disculpo por lo de la presentación. Este es el primer periodo, el del primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que como bien lo reconocieron ustedes, pues se origina en función de la bonanza marimbera y de la consolidación de un estatuto que combatiera esa bonanza marimbera. El segundo Estatuto Nacional de Estupefacientes, que se origina el 86 y va hasta el 94. Aquí hay un error en este caso, porque el tercer periodo va del 94 al 2008, que es, pues, digamos, un impacto fuerte de la sentencia que despenaliza el uso de la dosis personal, perdón. Luego viene un cuarto periodo que lo denomino de la antijuricidad, y por último viene un periodo que es de la tipicidad. Ya les comentaré fundamentalmente a qué hace referencia cada uno de estos periodos. Tomamos el primero. Y bueno, esta pregunta que ya se las planteé y que pues fue muy bien respondida. Aquí está, digamos, la sentencia que les comentaba, que en este caso pues hace referencia a que la dosis personal es la cantidad que una persona ingiere una sola vez, que pues digamos en este sentido esto se ha modulado y se ha cambiado muchísimo, porque pues digamos ninguna persona puede, bueno, no lo sé, pero es muy difícil pensar que 20 gramos de marihuana pueden ser consumidos por una sola persona en una sola sesión. Y digamos, aquí era lo que le reflexionaba de postura garantista de la sentencia 405781 del 80, magistrado ponente Gustavo Gómez, y me permito leerles porque creo que es importante. Y es claro que medio gramo de marihuana debe siempre estimarse como dosis personal, cualquiera sea la calidad de esta, las condiciones del usuario o su medio de aplicación. En cambio, 50 gramos no debe ser considerado dosis personal a no ser que una pericia que consulte información procesal existente y el resultado de exámenes clínicos que se practiquen determine que en determinados casos se trata como una dosis personal. Es decir, es un criterio mixto de interpretación. Y pues digamos, esto es un poco lo que les decía, que esta sentencia del 80, que puede ser la más garantista de este primer periodo, le brinda elementos a lo que es la jurisprudencia actual. Y aquí pues quiero hacer énfasis en esta sentencia que es también de este periodo y que había olvidado ahorita. Y esta sentencia pues básicamente es en gran medida de forma jocosa, pero es una sentencia del 82, que es una sentencia que habla de marihuana medicinal. ¿De qué se trata este caso? Y es Anselmo Coroleón, que es un campesino del Cauca, es encontrado con 250 gramos de marihuana en su casa y pues él dice que los tenía para hacerle un remedio a su papá. Y básicamente el inspector de policía del municipio declara en juicio que Anselmo le había solicitado el permiso. Es decir, Anselmo sabía que la marihuana era ilegal, pero fue donde el inspector le dijo: mi papá está enfermo, me han dicho que la marihuana sirve para hacer el remedio y pues digamos, ¿me da permiso?
Y pues el inspector le dice que sí, e incluso un agente de policía es el que se encarga de comprarle la marihuana a Anselmo. O sea, es decir, digamos, las autoridades ayudan a Anselmo para hacer el remedio. En este caso, pues Anselmo es condenado a 28 meses de prisión y la corte lo absuelve, puesto que considera que hubo un error invencible sobre unos de los elementos normativos del tipo. ¿Esto qué quiere decir? Que Anselmo pensó que si tenía permiso de la autoridad competente, que él creía que era el inspector de policía, pero que en realidad era el Ministerio de Salud, podía hacer el remedio a su papá. Y básicamente por esto es absuelto. O sea, es una sentencia bastante interesante y pues que da cuenta de cómo el uso medicinal del cannabis, pues digamos, no se relativiza a fármacos, sino que también pues ha estado enmarcado y que hoy en día en buena parte del país sigue enmarcado en los usos tradicionales pues, de las personas para cientos de padecimientos. Y pues digamos, aquí hay escenarios que incluso pues considero importante resaltar de esta sentencia. Fundamentalmente, eh, a ver, bueno, me permito leer únicamente la última parte. Esto último se afirma por cuanto el procesado hizo lo que estuvo a su alcance para conseguir el permiso, sin que, dado el medio en que vivía, su grado de cultura, sus ocupaciones habituales, el lugar de su residencia, pudiera exigírsele un comportamiento distinto. Sobre todo teniendo en cuenta que no estaba a su alcance, de momento, acudir al Ministerio de Salud Pública, cuyos agentes residen en lugares distantes al sitio de vivienda del implicado, para pedir el permiso de usar la marihuana, ni había tiempo para ello, dada la grave situación de su progenitor, quien murió poco después de ocurridos los hechos que se juzgan. Este caso, pues digamos, es uno de las consecuencias del prohibicionismo, y es decir, una persona que muy probablemente pasó privada de la libertad los últimos días de su padre, todo por pues, tener marihuana para hacerle un remedio, ¿no? Y pues es una sentencia importante que pues es, digamos, uno de los elementos historiográficos que data para ilustrar los temas relacionados con marihuana medicinal. Y si no me equivoco, la última sentencia de este periodo histórico. Así es. Luego ya, sí, de nuevo, si tienen alguna duda, algún comentario, esperen que ya puedo ver chat. Ah, bueno, listo, perfecto. Eh, pues me interrumpen. Llegamos al segundo periodo historiográfico, que es el segundo Estatuto Nacional de Estupefacientes, y pues básicamente aquí se consolidan las dosis fundamentales que pues digamos conocemos y que se manejan o se trabajan. Y aquí pues digamos, cito la sentencia 4062-12 del 88, cuyo magistrado ponente es Gustavo Gómez, el mismo del 80, el mismo de la sentencia más garantista, y pues digamos dice lo siguiente: cuando la Ley 30 de 1986 señala diferencias entre la conducta contravencional y los tipos penales que describe, lo hace en términos claros e inequívocos que cuidadosamente delimitan sus alcances, sin dejar cabida a deducciones caprichosas del intérprete, ni remitir siquiera, como ocurrió en ocasiones precedentes, al criterio de peritos en la fijación de la dosis personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos, da cuenta de que esta persona que había sido la que había hecho la mejor sentencia en su momento, cambia completamente su línea jurisprudencial, cambia completamente, pues digamos, lo que estaba concibiendo, y pues deja la claridad de que aquí hubo una reacción judicial clara ante el narcotráfico también. Y es decir, pues jurídicamente, y pues va muy de la mano de lo que pasaba en el país en ese momento, es jurídicamente no vamos a dar un paso atrás. Y pues digamos, esta postura se mantiene constante por un periodo significativo de tiempo. Aquí pues digamos es otro caso que en este momento pues digamos es lo que hace referencia a que pese a que la persona demuestra su condición de adicta, ¿sí? No hay esta condición de adicta pues no brinda ninguna justificación para superar los topes de la dosis personal. En este caso, pues era una mujer que estaba con 200 gramos de cocaína y fue así como, perdónme, sí, no, estaba con 40 gramos de marihuana y 200 de cocaína. Y eso, no importa que seas adicta,
recibe la sanción penal que dispone la ley. Y pues aquí vamos un poco al impacto de la despenalización de la dosis personal, pues como ustedes bien sabrán y tal vez ya se los han hablado en clases anteriores, la sentencia C221 del 94 pues despenaliza el uso de la dosis personal que estaba penalizado, pues digamos, no criminalizado, sí penalizado por la ley 30 del 86, contemplaba multas y contemplaba arrestos forzosos y estas multas no se cumplían. Y pues digamos, la Corte Constitucional, no la Suprema, la despenaliza y pues digamos, estos elementos de la despenalización se comienzan a ver reflejados en en las sentencias y en las decisiones judiciales de la Corte Suprema. Entonces, básicamente, ¿qué comienza a pasar? Y es que la Corte se comienza a dar cuenta que hay personas que están siendo judicializadas y que simplemente sobrepasan ligeramente los límites de los umbrales. Es decir, una persona que tiene 1.3 gramos de cocaína es capturada, es judicializada y básicamente juzgada a 64 meses de prisión, que era lo que contemplaba la pena del Código de la Ley 699 del 2000. Así, sistemáticamente. Y esto pues se puede ver incluso hoy en día en el impacto de este delito en el hacinamiento carcelario, que usualmente está en el tercer o el cuarto lugar eh, de personas privadas de la libertad, tanto intramural como extramuralmente. ¿Y qué dice la Corte? ¿Qué comienza a pensar la Corte? Es decir, tenemos que romper ese esquema de los dos umbrales objetivos. Tenemos que brindar más elementos para efectivamente reflejar cuándo sí hay una infracción al bien jurídico y cuándo no. Y en este caso, pues digamos, comienza a hacer pues panitos pasos de lo que va a ser el siguiente periodo, que es el periodo de la antijuricidad. Y aquí hay un radicado que considero importante resaltar, que pues digamos, posteriormente va a ser modificado, pero hace referencia a una precisión, y es que dice la Corte que lo que debe ser objeto de análisis en términos judiciales y punitivos es una planta que como tal está constituida de semillas, hojas y tallos, máxime cuando el consumidor habitual de este alucinógeno suele ingerirla con todos aquellos componentes. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? ¿Es acertada o es desacertada? Por ahora no han dado desacertada, nos dice Jain. Y hace un momento Elizabeth preguntó que la diferencia entre hachís y cannabis y la mayoría están respondiendo desacertada. Qué pena que yo hasta ahora estoy viendo todos los comentarios, me sabrán disculpar. Franz, ¿el número de cuál sentencia? Y te lo apunto y te lo mando. Si lo he pasado tantas. Perdóname que la anterior clase fue con Google Meet y ya estaba tan acostumbrado que se me olvidan los comentarios. Y ya comienzo a hacer las diferencias. Desacertada, 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 desacertada. Bueno, igual yo les mando, cuando acaben, les mando el artículo donde están todas estas sentencias pues bien citadas y les mando también la presentación para que la tengan, pero en el artículo están mejor citadas. Eh, bueno, sigo con la diferencia entre hachís y marihuana, entre hachís y cannabis, perdón. Eh, el cannabis, digamos, es la planta de la cual se produce el hachís, pero ¿cómo es el hachís? Es básicamente la resina de las flores del cannabis, es decir, tiene una concentración mucho más alta de THC y usualmente, digamos, cómo se produce el hachís es cuando las personas raspan los cogollos de la marihuana de forma manual, la resina que le queda en las manos, pues la van secando para el hachís, o si no también con la misma rascadura de la marihuana, si se trabaja con la resina, se puede secar el hachís. Pero es básicamente
el hachís es lo que se produce del cannabis y dado que es mucho más fuerte en contenido de THC, pues por eso mismo pues suele usualmente tenerse dosis más bajas. El hachís es consumido muchísimo más en Asia y en África y el cannabis es mucho más de Latinoamérica. También puede ser, digamos, en términos de producción cultural. Por eso no es muy común encontrar dentro de los mercados criminales en Colombia hachís, salvo que las personas los elaboren. Pero pues para elaborarlo se va una gran cantidad de cannabis, entonces pues no resulta muy eficiente. Desacertada, 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 desacertada. ¿Y por qué creen que es desacertada? Ah, la del señor. Y listo, ya, Franz, ya te la mando. Espérame, me devuelvo. Es esta, mira. Es como en ese momento todavía no estaba digitalizado el expediente, es Gaceta Judicial 2408 del 22 de septiembre de 1982, magistrado ponente Luis Enrique Romero Soto. Pero igual ya ahorita te la mando después o la escribo por el chat cuando tenga un tiempito de hablar y me han hecho más preguntas. Un momentito. Eso, fundamentalmente es lo que dice Jessica y es completamente desacertado que en criterios judiciales pues fundamentalmente, sobre todo en época de umbrales, ¿no? Que lo que iba a determinar si ibas a la cárcel o no era cuánto pesaba, es que se piense que la mata está compuesta o lo que usualmente se consume en términos físicos por los tallos, y las hojas y las semillas. O sea, realmente uno, pues no, las personas no ingieren el cannabis así, es una visión sumamente desinformada de parte de la corte. Y asimismo, pues no hay, sino tal cual, como lo dice Esteban, como lo dice en Franz, es realmente la razón. Pero pues esto, por fortuna, ya se cambió, ¿sí? Pero pues era un poquito para que se den cuenta que hace 13 años la Corte Suprema de Colombia no sabía cómo se fumaba un bareto. Pero bueno, sigamos. Llega el cuarto periodo, el periodo de la antijuricidad. Eh, Básicamente este periodo pues comienza con la sentencia radicado 29183 del 2008 y eh, la magistratura pues se da cuenta que efectivamente cuando los umbrales son superados ligeramente o mínimamente, pues no hay una lesión material bien jurídico. Y pues esto me permito leerlo y es, al no afectar derechos ajenos, no se altera efectivamente ningún bien jurídico, de manera que el comportamiento que se le atribuye carece de antijuricidad material y, en consecuencia, no puede ser sancionado porque no alcanza la categoría de una conducta punible. Y eso, o sea, es básicamente una aplicación del principio de antijuricidad material del derecho penal que pues afirma que no se puede, bajo ningún supuesto, eh, judicializar a una persona o una conducta no se puede convertir en delito si no hay una afectación real y significativa al bien jurídico o a la sociedad en conjunto. Y es una reflexión muy sencilla de llevar a cabo. ¿Sí? Si es legal que una persona porte 1 gramo de cocaína, ¿cuál es la diferencia con que porte 1.3 o 1.5 o 2? ¿Sí? Realmente no hay un escenario en el cual esta conducta pues pueda, digamos, afectar este bien jurídico que es la salud pública. Y pues en consiguiente se reafirma esta postura como por medio de la sentencia de radicado 31531 del 2009, en el cual pues se da a colación que el porte de sustancias estupefacientes en pequeña cantidad no puede ser considerado un delito, pues no es una acción pues es una acción que no lesiona el bien jurídico de la salud pública. Y aquí pues es uno de los temas más interesantes y más difíciles de cuantificar, y es cuando una conducta lesiona la salud pública, ¿sí? O sea, cuando el derecho penal debe intervenir este bien jurídico o protegerlo mejor.
Y es extraño, o sea, como no hay no hay una respuesta clara, pero pues lo que da cuenta la Corte con estas sentencias es que sobrepasar o consumir pocas cantidades de estupefacientes no lo hace. Mira, aquí hay una respuesta de Díaz Bonilla, de familia Díaz Bonilla, si es el hachís es un resultado de golpear las ramas de la planta sobre una superficie plana de madera, esta recién así obtenida raspada con una espátula. Puede ser, sí, tal cual, de acuerdo. La única cosa pues que es importante de cara a esta discusión es que su contenido de THC, pues como lo han podido, digamos, ver en las clases precedentes, es mucho más alto y pues en consecuencia debería tener un... Álvaro, es una pregunta vital, ¿sabes? No sé si tú quisieras de pronto dar algún tipo de visión o de señales. Esa pregunta la responderemos en contados minutos, pero es importante para esta reflexión porque la reflexión que toma la Corte y que en cierto sentido es una reflexión que es súper politizada en la actualidad, o sea, que se utiliza mucho para hacer política y que da cuenta de cuáles son estos umbrales y estos límites, ¿no? Y pues no sé si hay alguien que quiera tal vez responder o reflexionar de qué sería considerado pequeña cantidad. Es que yo, mientras, un minutito para buscar un vaso de agua. Listo, bueno. Pues en este periodo de tiempo, es decir, si nos situamos en el 2009, pequeña cantidad, habría que pensarlo, puede ser que hasta el doble, digámoslo así. Sí, el doble del canon objetivo de la dosis personal. Es decir, hasta 2 gramos de cocaína o hasta 20 de marihuana, pero que superara ligeramente. Y ya vamos a ver una sentencia en la cual la Corte fija ese criterio o excluye ese criterio de pequeña cantidad. Mira, aquí justo está. Entonces, respondo a la pregunta de Álvaro, el radicado 35978 del 17 de agosto de 2011. Y dice esta sentencia. El adicto, si bien es una persona enferma, no puede llevar libremente cantidades de estupefacientes que desbordan gravemente lo tolerado, pues solo puede concluirse un fin de consumo cuando la cantidad se encuentra en los topes definidos como dosis personal o superados ligeramente. Esta sentencia valora el caso de un peluquero en el cual se le encuentra en su despacho, en su peluquería, 80 gramos de marihuana. O sea, es decir, en este caso y en el 2011 superaba 4 veces la cantidad de la dosis personal. Y en este caso, pues, este escenario de 4 veces u 80 gramos, pues bajo ningún supuesto estaba definido durante o dentro de esta, digamos, superación ligera de los límites de la dosis personal. Pero aquí de una vez me anticipo, esta premisa hoy en día no opera. O sea, hoy en día hay una nueva interpretación judicial bajo la cual se permite, sí, se permite un número mayor no es el mismo criterio, en realidad no tiene nada que ver con los gramos, sino con el ánimo subjetivo de la persona. Pero ya llegaremos ahí. Y pues digamos, un poco la última sentencia de este periodo hace referencia a que la presunción de antijuricidad para los delitos de peligro abstracto, como es el de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, es iuris tantum siempre y no solo cuando se trate de excesos ligeros a la dosis personal. Pues bueno, aquí vamos paso a paso con estos conceptos. Entonces, ¿cuáles son los delitos de peligro en abstracto? Y estos pues son los delitos que no exigen para concretarse que haya una afectación significativa al bien jurídico, sino simplemente que se ponga en riesgo. Y pues digamos, el ejemplo característico es el del delito del terrorismo.
¿sí? Que para que se configure el delito de terrorismo no es necesario que se configure efectivamente una afectación jurídica en torno a la vida, a la seguridad de las personas, sino que con esa mera reunión o con esos meros actos preparatorios, pues pueda llevarse efectivamente a un riesgo significativo de peligro. Es una postura, digamos, eh, controversial, y pues es el criterio judicial con el cual se manejan estos delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Y que hace referencia a esta situación de es iuris tantum, y es básicamente a que permite prueba en contrario. ¿Sí? Como operaba en el 86 y en el periodo en que la Corte fue más rigurosa con estos temas, era que sobrepasaba la conducta los umbrales definidos en la ley, es decir, 25 gramos, objetivamente condenado. Se presume tu culpabilidad, de forma literal. Llega hasta la jurisprudencia y dice, en un primer momento, en el 2008 cuando surge, espérame, cuando hay conductas en las cuales se supera ligeramente este criterio objetivo, es decir, la persona está portando 29 gramos de cannabis, ella puede probar, no la fiscalía, ella puede probar que esta conducta estaba relacionada con su uso de dosis personal y en consecuencia, pues no hay responsabilidad penal. Pero la Corte decía en ese momento que era solo para cuando pasaba ligeramente la dosis personal. Como el caso del peluquero, que el peluquero lo sobrepasa 4 veces, nada, tú probaste que eras adicto, no me importa, condenado. Pero en este caso cambia esa presunción y pues hace referencia a que siempre, en cualquier escenario, sin importar cuánta sea la cantidad, la persona puede probar o puede intentar probar que esta conducta estaba relacionada únicamente con el consumo de dosis personal. Y pues aquí la Corte un poco le echa el regaño a los órganos de persecución y dice lo siguiente, y es la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y los órganos de policía judicial deberán dirigir su persecución hacia los verdaderos traficantes de narcóticos que son quienes lesionan o ponen en peligro efectivamente los bienes jurídicos tutelados. ¿Y esto por qué lo hace? Y es un poco diciendo como en este momento ya había 2 sentencias de estado de cosas inconstitucional sobre el hacinamiento carcelario y pues digamos las personas que han trabajado en la judicialidad, en la fiscalía, en la persecución criminal, pues saben que gran parte de la operatividad se va en delitos relacionados con drogas, pero en gran mayoría de casos son personas que ocupan roles marginales. Sí, son personas que pueden ser fácilmente reemplazadas en la operación criminal, son personas que, pues digamos, su captura y judicialización no va a representar ningún peligro económico ni funcional para las organizaciones criminales. Y sí, pues en este caso son personas que pues van a perder su libertad por unos periodos prolongados de tiempo y pues son en su mayoría, digamos, personas que pertenecen a roles de desigualdades estructurales. ¿Sí? Entonces, pues este es un poco el planteamiento que hace la Corte en esta sentencia, es decir, dirige la persecución criminal, dirige la política criminal a los verdaderos responsables y deja de traerme tantos jíbaros porque realmente no veo ningún sentido en juzgarlos, están asignando las cárceles y no están impactando en nada a la criminalidad. Y pues este es un poco el debate que sigue siendo muy material hoy en día de organismos de policía judicial versus jueces de control de garantías. Sí, que muchas veces, y esto pues no solo pasa con los delitos de drogas, es donde yo más conozco y donde creo que pues se debería hacer más hincapié en formas diferentes de abordaje. Pero es el debate actual de siempre entran los eslabones más marginales de la criminalidad y pues efectivamente terminan engrosando espacios de URIs, espacios de estaciones de policía que están funcionando como centros privativos de la libertad, lo cual digamos trae cientos de problemas, prisiones, en fin. Entonces un poquito aquí es donde comienza el atisbo de reenfoque de la política criminal en drogas y que pues viene impulsado desde la propia Corte, que abre espacio
a el periodo en el que nos encontramos ahorita, que es así denominado periodo de la tipicidad, y que es el periodo más garantista. O sea, del 2014 para adelante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si se quiere, retoma las sendas de la época de la bonanza marimbera, de la época del 74, en el cual, pues, digamos, era abiertamente proteccionista de los derechos de los usuarios y era abogada abiertamente por buscar una proporcionalidad más efectiva para las personas que ocupan eslabones marginales de la operación de la cadena criminal del narcotráfico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? En el chat han hecho un par de comentarios. Uy, Eh, esperen. si quieres, te los voy leyendo. Vale. Listo, dice Esteban Arango, que no es un alucinógeno y lo que realmente se consume para buscar efectos psicoactivos es la flor. Jessica Urreco dice, bueno, estábamos hablando de la pregunta anterior, que era desacertada, teniendo en cuenta que se ha hablado que los tallos, hojas, semillas no tienen componentes de THC o de cannabinoides. Díaz Bonilla dice que la chis es el resultado de golpear las ramas de la planta sobre una superficie plana de madera. Esa resina así obtenida es raspada con una espátula. Qué pena te interrumpo. Sí, sí, eso ya ahorita los Ah, había abordado. Igual, muchas gracias. listo, dale, qué pena. Tranquila. Listo, bueno, entonces pues vamos si no hay comentarios, preguntas, vamos al siguiente periodo. No, una pequeña así cuña a la sentencia. Espera que hay una pregunta de Carlos, creo. Carlos Adolfo, sí, si quieres, adelante. Profe, buenos días. Es que Buenos días. respecto a las afirmaciones que hacía ahorita eh, en torno a la política pública de drogas, yo pienso que no es que nos hayamos quedado en el microdelito. Lo que pasa es que la sociedad no ha sido consciente de la necesidad de pasar a un nivel distinto de punibilidad. Entonces, se quiere castigar el consumo ya sea pequeño o el consumo ya sea grande. Entonces, uno ve, por lo menos lo que he tenido la experiencia acá en este diplomado, es por lo menos dos o tres clases que se vieron con el profesor de Medellín, que le hablaba mucho de la socialización, pero sobre todo de la sensibilización hacia el enfermo por el consumo. Y habían unas personas pues Pasó. que están dentro del diplomado que decían que pues que realmente es difícil entrar a esa conciencia, pero el verdadero papel que tenemos como instituciones es realmente ser conscientes que sí, el consumo existe, ya sea para el uno o para el otro, pero que nosotros tenemos que dar es como esa solución mediante las políticas públicas para poder, obviamente, pasar a un nivel distinto. Si hay un hacinamiento por pequeñas causas, pues es también porque nosotros socialmente no hemos podido entender, podido entender el desarrollo de esta norma y el sentir que ha tenido el legislador. Entonces, yo pienso que es un salto que ya debemos dar como sociedad, dejar de ser de pronto como tan pretenciosos de que un consumo. Consumo siempre va a haber. Y si lo vemos dentro del desarrollo de la historia, pues siempre existía un consumo. Lo que pasa es que después del 30, después del 50, del 70 y de todas las décadas, cada una ha tenido su particularidad para un juzgamiento, pero nos hemos dedicado a juzgar y a sancionar, pero no a socializar y a sensibilizar a la misma comunidad a través de estas políticas públicas. De acuerdo, Carlos, completamente de acuerdo. Sí, y también pues yo entiendo que muchas veces ese escenario de socialización y de reflexión pues es difícil. O sea, yo recuerdo un evento en el que participé en el cual pues estaban trabajando en una mesa técnica jueces y policías. Y pues le decía al policía, un juez de control de garantías, que yo qué hago si dentro
si a mí me llama la vecina a decirme que en el parque de aquí de la esquina están expendiendo y yo llego, lo capturo y me doy cuenta que tiene, no sé, 10 gramos, lo llevo ante el juez y pues el juez simplemente valora que se trata de pues un porte de dosis personal y en consecuencia no puede hacer una judicialización. O sea, era un poco, digamos, el ciclo continuo entre operatividad de responder a la presión ciudadana y enfrentarse ante un sistema pues que no tiene en consideración estas situaciones, pero un poco, y esto pues llegaremos más adelante, que pues la Corte ha sido pulida con eso, pero digamos hay puntos medios para poder, digamos, llevar a eso, es decir, en este caso pues digamos un ejercicio de compra controlada, un ejercicio de seguimiento, un ejercicio más profundo, pues como en ocasiones, digamos, se realiza para la operatividad de organizaciones criminales, pues puede llevar a que este juez de control de garantías tenga elementos materiales para darse cuenta de que efectivamente esta persona, digamos, no está destinando este estupefaciente para dosis personal, sino está destinándolo a la comercialización. Ahora bien, esa sería, digamos, la solución en términos de política criminal y política de persecución. Pero pues está la otra cara de la moneda y es, listo, está bien. Y esta persona que está expendiendo se va a enfrentar a una condena a 64 meses de prisión que no permite beneficios, porque así está diseñado la ley. Y esto realmente pues va a contribuir a frenar el narcotráfico, va a contribuir a disminuir la violencia relacionada, o qué va a aportar a la vida de esta persona que estaba vendiendo, que usualmente pues digamos es una persona que ha sido o que ha estado privada de oportunidades a lo largo de su vida. Y es decir, que creo que puede aportar poco, ¿sí? Entonces pues es ese debate que surge aquí entre la operatividad, la presión ciudadana, el cumplimiento de la ley, pero realmente la eficacia simbólica de la ley y los efectos en las personas, que realmente yo sí creo que debemos repensarlo. Y ahorita pues que se avecinan elecciones políticas, yo creo que fundamentalmente la política de drogas pues tiene que pensarse más allá del tema glifosato, que es lo único que se reproduce de forma continua todo el tiempo, sino pues pensar en qué herramientas podemos utilizar para hacer este sistema punitivo más eficiente, que realmente garantice pues la resocialización y los demás fines de la pena que creo que en este momento no se está brindando. Y bueno, pues pasamos, si no hay preguntas, si no hay más comentarios, pasamos al último, la sentencia que le venías. Listo, entonces viene una sentencia que yo considero importante traer la circulación de cara a este diplomado porque sí tiene mucho que ver con el cannabis medicinal, como la primera que les mostré. ¿De qué se trata esta sentencia? Es Juan Diego Madrigal, llevaba un ciudadano de Manizales, llevaba una mata recién cortada, así. Y en un patrullaje es capturado por la Policía Nacional y pues lo lleva ante el fiscal, ante el juez de control de garantías. Eventualmente el juzgado penal de Río Sucio lo absuelve porque considera que se trataba de su derecho al autocultivo. Y el Tribunal Superior de Manizales lo condena a 64 meses de prisión. Y esto es una cosa que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto pasa muchísimo, pero muchísimo en delitos relacionados con drogas, y es que los jueces de instancia, los jueces de circuito que conocen los casos, que viven en los municipios, que tienen relación con los defensores, con los fiscales, con la policía, usualmente absuelven, porque se dan cuenta que no hay antijuricidad, ¿sí? Que no hay, que las conductas no ameritan un proceso penal ni una sanción penal. Y estos casos, por esto también tengo que hacer hincapié en que se ha reducido fundamentalmente en los últimos años y lo celebro, y es que la Procuraduría y la Fiscalía apelaban porque sí. O sea, era absolución, apelamos. ¿Pero por qué razón? Porque apelamos. Y en este caso, pues el tribunal de instancia, que usualmente son tribunales que están en las cabeceras, digamos, de los departamentos, en capitales de departamentos, muchas veces sin conocer a profundidad los casos, sin conocer cómo ha sido todo el transcurso de estos, pues lo condena a 64 meses de prisión. Y pues en este caso quiero ser, digamos,
hacer hincapié que a partir de esta sentencia es fundamental resaltar que la Fiscalía solicita que se casen las sentencias de drogas, lo que no pasaba antes. O sea, es decir, solicita que se absuelvan los procesados porque son conscientes que en el transcurso de el proceso penal, pues efectivamente no había ninguna necesidad del proceso mismo, no hay antijuricidad de la conducta, no hay atipicidad de la conducta, y en consiguiente le dicen a la corte, hey, yo sé que soy el encargado de perseguir, pero en este caso este pelado no nos interesa, ¿sí? No tenemos por qué eh, llevarlo ante un centro privativo de libertad por llevar una mata recién cortada. Y aquí el Ministerio Público solicita que se case, que no se case la sentencia, perdón, y pues que se condene a la persona. La Corte casa la sentencia y pues se va a la ley que es el decreto reglamentario de la ley 30 del 86, que es el decreto 3788 del mismo año, y pues que establece que las plantas y el derecho a tener 20 han de entenderse como el ser orgánico que ha sido arrancado de la tierra. Es decir, el derecho al autocultivo, sin importar su fin medicinal o sin importar su fin recreativo, involucra es el derecho a tener las 20 plantas, pero también su producción. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues, las personas que trabajan con las plantas en el entendido en que hacen sus remedios, hacen sus preparaciones, lo que sea, pues tienen también, o deben tener, y deberían tener, y pues la ley lo consagra así, la tranquilidad de pues tener, digamos, en su escenario, en su casa, en su vivienda y de forma privada, la posibilidad de almacenar toda la producción. Y pues en este caso el criterio fundamental sería que no se comercialice, ¿sí? Que este escenario de tener 20 plantas, su producción y utilizar la producción de estas 20 plantas, pues no salga del escenario personal. Y aquí pues les traigo algunos de los apartes de la sentencia que me parece importante leer. Mira, esto es algo que se lo recomiendo que si van a ir a juicio y en especial si son procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pues no trabajen usando Google, ¿no? Porque pues, leo la intervención de la procuradora. Y es comúnmente, según información obtenida de Internet, advirtió la delegada, para que la marihuana esté apta para consumirla en cigarrillos, pipas o vaporizadores, se requiere someter a planta a un proceso de secado. La sustancia, sin embargo, también se puede fumar verde y utilizar en tortas, galletas o infusiones, solo que en este estado el efecto alucinógeno es menor y le causa al consumidor que la aspira tos, dolor de cabeza y eventuales infecciones respiratorias. Es una irresponsabilidad completa preparar una audiencia de casación con lo que lees en internet 20 minutos antes de la situación, en especial si no tienes conocimiento del tema. Y es un poco lo que le dice la Corte de forma muy elegante, es que traduce lo precedente que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público, aunque quizás acierta a advertir que la mata de marihuana, desde luego verde, produce un efecto alucinógeno menor y se puede hasta fumar. No obstante, los malestares asociados a ese tipo de consumo. Está fuera de lugar proponer a la Corte, en función de ello, que acoja una noción de planta distinta a la delimitada por la ley. Es decir, la fuente de derecho es lo que se trabaja con y no con el Internet. Y pues cita el decreto 3788, que pues ya lo hemos citado en varias ocasiones, que es importante que lo tengan en consideración. Y es cuando se menciona la palabra planta, se entenderá no solo el ser orgánico que vive y crece, sino también el que ha sido arrancado de la tierra o del cual se conserven sus hojas. Y pues como les comentaba, esta precisión es importante de cara al autocultivo, de cara a los usos medicinales, hortícolas e industriales del cannabis, en el entendido en que las personas tienen derecho a cultivar sus plantas de cara a su derecho al autocultivo, pero también a trabajar con el producto de ellas. ¿Sí? Es como permitir el cultivo de tomates, pero no tener los tomates que salen de la planta. ¿Alguna duda o inquietud con respecto a este punto? Vale, pues sigo entonces. Ah, no, espera, hay en el chat. Ah, no, señor. Listo.
Listo. Entonces entramos al último periodo de tiempo, que es en el cual actualmente nos encontramos. Y pues digamos, a mi modo de ver, es el periodo donde más innovaciones jurisprudenciales ha habido, donde la Corte en cierto sentido ha ampliado más la proporcionalidad de las sanciones penales a las personas que operan en labores marginales de la operación de la cadena criminal y pues digamos ha garantizado de mejor manera los derechos de los consumidores. Y comienza con el radicado 41760 del 9 de marzo de 2016. Les narro un poquito los hechos de este caso que los considero importantes. Y es el relato de un soldado profesional que, pues de cara a su campaña, sorprendido con 58 gramos de marihuana, que pues él afirma que dado que va a estar en campaña digamos, en la selva, pues no tenía la oportunidad de comprar más y en consiguiente esta cantidad correspondía al abastecimiento para este periodo temporal. Y pues básicamente el soldado es absuelto en primera instancia, condenado en segunda, como ocurre con el caso anterior, el caso llega a casación y pues la Corte cambia, digamos, su jurisprudencia en este entendido. ¿Y qué dice la Corte ahora? Dice, dependerá de la finalidad cierta, no supuesta o fingida, de su consumo personal, lo que puede desvirtuarse según las circunstancias de cada caso, como cuando la cantidad supera exageradamente la requerida por el consumidor adicto o enfermo, o la intención es sacarla o introducirla al país, transportarla, almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, ofrecerla, adquirirla, financiarla, suministrarla o portarla con ánimo diverso al consumo personal. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta sentencia no hay una presunción objetiva de lo que corresponde como dosis personal, ¿sí? Sino que cada caso le corresponde a la fiscalía probar el ánimo subjetivo de la persona. Perfecto, sí, de acuerdo, Álvaro. Eh, Esto, pues, digamos, es un elemento importantísimo, porque ya no es caso a caso, ya no es juicio a juicio, que la persona tiene que defenderse, que tiene que demostrar su condición de adicto, que tiene que, en cierto sentido, pasar por un espacio de autoestigmatizarse, ¿sí? De estigmatización, para poder lograr una libertad, sino en este caso fundamentalmente lo que pasa es que en caso a caso la fiscalía pues recibe la carga de la prueba que como pasa con todos los demás delitos, de probar más allá de toda duda razonable que esta cantidad de sustancia está dándose un uso diferente al de la dosis personal. Es decir, ya no hay presunciones objetivas. Ya el periodo de los umbrales, pese a que la ley 30 del 86 establece que la dosis personal es de 20 gramos, en la práctica judicial no aplica este umbral. ¿Sí? Y pues digamos, un elemento importante es que dado que la tipicidad es una causal objetiva de preclusión, pues le permite también a la fiscalía un mayor margen de operación en todos estos casos. ¿Sí? Es decir, si la policía captura a una persona en flagrancia, digamos, con una cantidad mayor de la dosis personal y se la presenta al fiscal, el fiscal, basado en los elementos objetivos que rodean la captura y los elementos cognitivos que tiene, decide que es un caso que no amerita perseguirlo, lo puede precluir. Y esto, pues, en cierto sentido, permite que los fiscales se centren más en los casos que pues realmente ameritan usar el poder punitivo del Estado, que realmente ameritan privar la libertad a una persona y pues que también las personas que sin más razón que tener algo más que la dosis personal, pues no reciban un proceso penal, que pues como ustedes bien sabrán, las cargas emocionales de estar con un proceso penal a cuesta son muy complejas. Y pues aquí viene una consolidación de este criterio de la sentencia anterior de forma directa, y es que a la fiscalía es a quien compete la demostración de cada uno de los elementos del tipo penal, entre ellos la acreditación probatoria de los fines del porte de estupefacientes relacionados con la distribución o el tráfico de los mismos. Y pues aquí, espera que hay una pregunta en el chat.
Buenos días. En estos días durante el receso escuchaba en radio a una señora que se quejaba en radio porque según entiendo seguía su casa y le un autocultivo, fumaban cerca durante mucho tiempo en el transcurso del día. Esto les producía dolor de cabeza e incomodidad a ella y a su familia, entendiendo la cercanía que hay con ciertas zonas. Entiendo la cercanía que hay en ciertas zonas donde las casas no están en un apropiado aislamiento en las viviendas ni suficiente aireación. ¿Qué puede hacerse? Bueno, eso es una muy buena pregunta, la verdad. Yo sería partidario de primero pues hablarlo directamente con los vecinos, sí, pues como la mayoría de los problemas de los humanos se solucionan hablando. En caso de que esto no llegue a buen puerto, de que no se pueda solucionar el inconveniente, pues se puede iniciar un proceso policivo, pero un proceso policivo en el marco del Código Nacional de Policía, y es decir, en cual el vecino interpone una querella porque considera que estas personas pues están poniendo o están afectando su derecho a la tranquilidad o a la... Habrá que revisar bien el código de policía, pero están perturbando de una u otra manera su espacio. Y en este caso, pues será el inspector de policía, una autoridad civil, la que decida pues qué medida correctiva toma a consideración. Ahora bien, pues digamos, el inspector de policía no puede transigir sobre derechos fundamentales. Es decir, el inspector de policía no le puede obligar a la persona a dejar de autocultivar ni a dejar de fumar, ¿sí? Que es también muy importante. Pero pues sí puede establecer pautas de convivencia que pues se den. Habría que ver caso a caso cómo sería el caso de la señora, pero pues en muchas ocasiones, y son casos que yo he tenido la oportunidad de llevar, también pasa eso que hay vecinos que ven una mata de marihuana o ven una mata de amapola y es simplemente por molestar a los demás, pues hacen una denuncia. Y en estos momentos es muy probable que la fiscalía precluya los procesos por este tipo de situaciones. Pero hace años podría haber implicado que una persona pasara 5 años privada de libertad por esto. Si quieres, Esther, esa pregunta, si quieres, la dejo para el final, que me parece supremamente interesante. Podemos abrir un foro de discusión para para que todos podamos participar, pero la mantengo. Y bueno, en este caso, esta sentencia o este fragmento, perdón, hace referencia a un proyecto de ley que circuló, por fortuna no se convirtió en ley, que determinaba ciertos indicadores para presumir en qué casos una conducta correspondía a dosis personal y en cuáles no. Y pues uno de los elementos que indicaba era la presencia de billetes sencillos. Y pues aquí quiero resaltar lo que dice la Corte. Y es, lo habitual en materia de microtráfico de sustancias prohibidas es que la droga se venda en dosis menores, por lo que es una obviedad comprender que si esa es la forma que reviste la venta en cuanto a su presentación, pues esa es la misma manera en que se adquiere. Y era otro de los elementos que contemplaba ese proyecto de ley, que era tener la dosis porcionada. Entonces, si tú tenías la dosis porcionada y tenías plata sencilla, eras narcoexpendedor. Por lo tanto, de esas características no puede deducirse que el acusado era el vendedor cuando de ella podía inferirse con la misma probabilidad que era el comprador de la sustancia. En cuanto al hallazgo en poder del acusado de billetes de diferentes denominaciones, no se comprende lo que quiso significar el tribunal al resaltar esa circunstancia, más allá de entreverse en su apreciación una odiosa postura discriminatoria, deduciendo que el hecho de que un artesano llevara 83.000 pesos en los bolsillos podría ser indicativo de una conducta de narcotráfico, cuando ninguna conexión estableció entre el dinero y alguna acreditada acción referenciada a la comercialización de las sustancias que portaba, de manera que se ofreciera con algún grado de credibilidad que esa suma fuera producto de la realización de un comportamiento ilícito. Aquí esta sentencia a mí me parece poderosísima de la Corte y es planteando claras las situaciones de un escenario. O sea, no puede plantearse una política pública en la cual tener plata sea un elemento que pues digamos, condicione la realización de la conducta punible. Y en este caso, pues, esta sentencia se emitía por el Tribunal Superior de Villavicencio, en la cual, pues, condena a un artesano que tenía cocaína y a la vez tenía 83.000 pesos. Tenía 2.6 gramos de cocaína.
Entonces, pues en este caso es fundamental pues que estos elementos no son los idóneos para ver en qué caso se trata de dosis personal y en qué caso se trata de un microexpendedor. O sea, en este caso, por ejemplo, un elemento que está dentro del Código de Procedimiento Penal y al uso de cualquiera es una compra controlada. ¿Tienes indicios de que esta persona está vendiendo cocaína? ¿Listo? Le hizo una compra controlada. Márcale los billetes. Ya está. Y en ese caso, pues sí se puede probar efectivamente que se trata de un expendedor, sí se puede llevar a juicio a esta persona y no simplemente se va a hacer pasar por un proceso penal, desgastar el sistema de justicia, 5 años de trabajo de muchísimas personas para judicializar a un artesano que estaba en la calle. Otras sentencias de este periodo que es muy, muy importante. Y este escenario es fundamental para, digamos, ver atrás y todo lo que ha pasado con sentencias de drogas o lo que pasa en tribunales que no son de cierre. Y pues se trata de los casos en que los procesados se han allanado a cargos sin que obren pruebas de que la cantidad de droga que portaban destinada a la comercialización, el recurso de casación es procedente. Es decir, en los escenarios en que no hubo una defensa técnica idónea y garantista, en que las personas aceptaron cargos porque no tuvieron otra opción o porque no les informaron de la situación, y fueron personas condenadas sin ningún tipo de elemento material probatorio que probara ese ánimo subjetivo de comercialización, es decir, condenadas simplemente por tener una cantidad mayor de la dosis personal, se allanaron a cargos porque nunca les informaron que podían defenderse de esta manera, la casación es precedente. Y eso es vital, es fundamental, porque básicamente abre la puerta a que todas las personas que fueron condenadas antes del 2018 puedan, mediante el recurso extraordinario de revisión, entrar que se revise caso a caso si efectivamente hubo una prueba de ánimo de comercialización o no, y en caso a caso, pues que se pueda acreditar que efectivamente la conducta es atípica o que efectivamente la conducta pues constituye un delito. La siguiente, y son dos sentencias para decir como que, oiga, como aquí tal vez se nos está yendo la mano, con esta jurisprudencia tan garantista van a salir todos los narcoexpendedores libres, en esto no permite garantizar una política criminal, pero miren que la misma Corte depura su jurisprudencia. Y es básicamente la sentencia radicada en 49.421 del 15 de agosto de 2018, en la que un procesado sorprendió con 450 gramos de marihuana. Ya es una cantidad, pues digamos, significativa. Y cuando es llevado a juicio, pues básicamente él dice que la tenía, pero era para dos, era para él y otro compañero. Y pues en este caso limita la aplicación de la dosis personal debido a que pues, la Corte considera que al poner en riesgo la salud de otra persona, y que en este caso pues había una cantidad desproporcionada de la sentencia, no había responsabilidad penal. Y pues digamos, perdón, considero que sí existía responsabilidad penal. Entonces pues esto es digamos como una pulida, una digamos modelación de la Corte para también brindar elementos de cuando se aplica la jurisprudencia y cuando no. Y este caso igual es importante porque es una jurisprudencia que en España es muy conocida, que se llama la jurisprudencia de la bolsa compartida, que aquí no se aplica, pero en mi opinión se debió haber aplicado. Y son los casos en los que una persona se encarga de comprar las drogas para todos. ¿Sí? Entonces un amigo, van a hacer una fiesta 5 personas, les pongo el ejemplo hipotético. Y un amigo es el encargado de ir a comprar la cocaína para todas esas 5 personas de la fiesta. Entonces a este amigo le dan el dinero, él va, compra y en el camino a casa es retenido por las autoridades judiciales y pues digamos lo judicializan. En este caso lo que opera acá es fundamentalmente que dado que la dosis iba a estar destinada para 5 personas que eran consumidores habituales, que se conocían, que iban a hacer el consumo en una situación, una circunstancia concreta y privada, pues no hay lugar de responsabilidad penal, porque es como si se dividiera la cantidad de droga en parejas o en proporciones iguales. En este caso la Corte no la aplica.
O tal vez piensa que 225 gramos para una sola persona es mucha cantidad y que por esa cantidad, pues digamos, podría haber un riesgo para la salud. Pero pues esto en cierta medida se contradeciría con su jurisprudencia de que la fiscalía tiene que probar caso a caso, como si hay un ánimo subjetivo de comercialización o como no hay un ánimo subjetivo de comercialización en lo absoluto. Tiene una nueva sentencia, la 53.157/2019, en la cual no se casa la sentencia porque se acreditan otros elementos probatorios en el caso. Entonces, ¿qué otros elementos se acreditaron en un caso en el que una persona dijo que se trataba de la dosis personal? Y es básicamente los testimonios de la policía que cuando lo capturaron, pues se dieron cuenta que efectivamente esta persona estaba expendiendo o lo vieron en el proceso de expedición. Los vecinos que también fueron a juicio a testificar. Y también encontraron en una inspección posterior al lugar que había más cannabis escondido dentro del lugar donde lo comercializaba, que era un parqueadero. Entonces, pues digamos, estos elementos de juicio dan cuenta o permiten probar, perdón, estos elementos de juicio permiten probar que efectivamente se trataba de un expendedor y no de un simple portador, como un poco para dar cuenta que sí hay elementos claros en los que se puede determinar esta situación. Listo, ya respondo la pregunta del autocultivo. Si quieren, esperen, las anoto y las tengo. Doble filo. La regulación. ¿Listo? Ya respondo las preguntas del autocultivo. Y otro elemento importante, que era otro de los elementos que usualmente se tenía en consideración como, digamos, elemento material probatorio o como indicio de cara a los delitos relacionados con drogas, y es que la Corte determina en la Providencia 54041 del 20 de noviembre de 2019 que bajo ningún supuesto tornarse nervioso ante la autoridad de policía puede tornarse como un elemento del cual se desprende la responsabilidad penal. ¿Y qué pasaba? En muchos delitos de drogas, las personas se tornaban nerviosas ante una requisa, salían a correr, eventualmente se daban cuenta de que tenían una cantidad de drogas que superaba el umbral de la dosis personal, y este elemento, el hecho de tornarse nervioso o de salir a correr, pues se presumía como una responsabilidad objetiva. Y esto pues la Corte de nuevo determina que bajo ningún supuesto es un elemento para determinar o presumir o sacar un indicio de responsabilidad penal. Pues, esperen, si quieren ya respondemos preguntas al final. Ya vamos a acabar. Listo, pues aquí un problema en la presentación. No grabo la que tenía, pero quiero ir a la última sentencia que está aquí en la introducción. Y es el umbral, digamos, de la dosis personal, la última sentencia que hay en materia, radicado 56087 del 2021, una sentencia muy reciente, magistrado ponente Nilson Chaverra, absuelve a otro soldado profesional que de nuevo iba para campaña y se le encuentra en su mochila 653 gramos de marihuana. Y pues es condenado en primera instancia y absuelto por la Corte Suprema del entendido en que la Fiscalía no logró probar que estos 653 gramos estuvieran destinados a la comercialización. Entonces, esta es la sentencia más garantista que existe, la más reciente y la que en cierto sentido resume todo esto. Es decir, una cantidad como esta, aun si la Fiscalía, una cantidad como esta, sin que la Fiscalía logre probar que estaba destinada a la comercialización, no tiene ningún uso. Y si hay otros elementos en juicio que dan cuenta de la dependencia de la persona de la sustancia, de por qué era necesario que se abasteciera por esta cantidad,
que den cuenta en cierto sentido de su situación, pues pueden dar, y es un poco para que ustedes lo tengan como también referencia judicial, para los que litigan, para los que están también en escenarios judiciales, que toda conducta de 653 gramos de marihuana en la cual no haya elementos materiales probatorios que den cuenta del ánimo de comercialización, va a tener como lugar la absolución. Y esto pues es polémico, pero es lo que es la jurisprudencia actual. Y regreso a las conclusiones y ya respondemos las preguntas. Entonces, pues un poquito desde esta perspectiva es el elemento central de la Corte Suprema ha sido la dosis personal, es el elemento conceptual más debatido. En primer lugar, hay un esquema pericial en el cual un médico era el experto que determinaba cuándo era dosis personal y cuándo no. Luego había un esquema objetivo impuesto por la ley 30 del 86, en el cual si se superaba el umbral había judicialización, si no superaba el umbral se consideraba dosis personal, y hoy en día nos encontramos en un esquema subjetivo, en el cual caso a caso la fiscalía tiene que probar que la persona tiene un ánimo subjetivo de comercialización. Y pues un poquito, hay elementos sólidos para diferenciar el porte orientado al consumo personal y al tráfico. Los contextos donde se lleva a cabo la conducta, por ejemplo, la denuncia previa, el testimonio de la persona implicada y los funcionarios y funcionarias de policía que llevan a cabo la captura, compras controladas, seguimiento a personas. O sea, aquí es muy importante que sea elementos, pero es también importante tener en consideración que estos elementos solo son útiles si son sometidos a contradicción. ¿Sí? O sea, de nada sirve el testimonio del policía que lo capturó si este policía no va a juicio oral, si solo prima el oficio de primer respondiente, por ejemplo. O de nada sirve la denuncia de los vecinos si no está acompañada de un escenario de contradicción del elemento material probatorio y de su manifestación en juicio. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el recorrido. Voy ahora a responder las preguntas. Si tienen más preguntas también, pues es el momento para plantearlas, o comentarios, apreciaciones. Y espera, bueno, hay dos de autocultivo, entonces si quieres primero respondo la última. Leo para todos. Una persona es requerida por sospecha de expender marihuana, pero al ser requisado tiene encima la dosis personal, 20 gramos. A medio metro de la policía encuentra una caleta con más de 2 dosis personales de marihuana. ¿Esta persona podría ser penalizada? Pues yo creo que en este caso, y dados los elementos que plantea, pues digamos, sería un escenario en el cual habría la posibilidad de iniciar un proceso penal. ¿Por qué? Digamos, habría que acompañar cuáles son los elementos que acreditan esta sospecha. ¿Es una denuncia de un vecino? ¿Es un seguimiento? ¿Es un informe de primer respondiente? En fin, ¿qué lleva a las personas a pensar que es expendedor? No podría ser capturado a menos que exista elementos materiales probatorios que lo vinculen con ella. Claro, pues por supuesto, esto es material. Sí, por eso les digo que depende mucho de las circunstancias del caso, ¿sí? Porque si hay un seguimiento en el cual se da cuenta que esta persona tiene 20 gramos encima y asimismo la policía ha dado cuenta que en varias ocasiones ha sido visto u observado, y esto cuenta como elemento material probatorio de cara a una investigación, de que efectivamente estas caletas corresponden a lo que esta persona presuntamente está expendiendo, en este caso puede iniciarse un proceso penal. Ahora bien, si no hay ningún vínculo entre la persona y las caletas, pues no se puede establecer esa relación causal. No a priori, por lo menos. Tendría que ser probado en juicio. Y aquí, pues, digamos, sería al criterio de los fiscales que manejen los casos. Sí, porque hasta este momento, digamos, la requisa de la dosis personal, pues, ¿cuál sería el elemento valorativo que tiene la policía para capturar? ¿Sí? Si tiene la dosis personal, por ejemplo. Sería que se dedica al expendio. ¿Y cómo podría probar que se dedica al expendio? Por medio de las caletas. Pero ¿cuál es el elemento que relaciona las caletas con las personas? Julián no, digamos, ni siquiera en instancia, ¿sabe? O
sea, como en casación pues se reducen únicamente los argumentos jurídicos, pero los procesos que yo he revisado de jueces de circuito, nunca se toma en consideración el porcentaje de THC para el caso del cannabis o el porcentaje de pureza para otras drogas. Y digamos, esto es un elemento importante, pero usualmente la prueba que se utiliza es la prueba de pH, que lo que determina es que esa sustancia corresponde a marihuana, pero no te dice qué tipo de marihuana, ni su concentración, ni en fin. Y lo mismo pasa para la cocaína o la heroína o las otras drogas. Entonces no se toma en consideración, pero pues sería importante de cara sobre todo a los datos que se tuvieran. Listo. Entonces, si quieren, ahora paso a las preguntas de autocultivo, que hay dos, y pues podemos hacer un debate. El primero, de Ángela, el autocultivo es una figura normativa de doble filo, ya que muchos expendedores se pueden defender con ella ante la ley. Pues yo diría que no, porque usualmente el rol que ocupa el cultivador no es el mismo que ocupa el expendedor, partiendo de una premisa de organización criminal, ¿no? Porque primero, pues ninguna organización criminal se abastece con 20 plantas, que es lo que permite el autocultivo. Sí, realmente es una cantidad mínima que permitiría un margen de ganancia tan bajo que no sería rentable. Y pues digamos, fundamentalmente la figura del autocultivo es orientada hacia las personas que, pues como bien lo dice el término, cultivan en su casa, que pues digamos en gran medida son los que más combaten el narcotráfico, el entendido en que controlan toda la producción y pues el consumo de su mismo sentido, o sea, no financian las organizaciones criminales. Pero no vería como los expendedores se vendrían beneficiados, la verdad. Tal vez con la dosis personal, pero pues como ya lo hemos visto en las sentencias, hay elementos para diferenciarla claramente cuando se trata de conductas relacionadas con el narcotráfico, de cuando se trata de dosis personal, y pues en todo el caso le corresponde a la fiscalía probarlo, como le corresponden los demás delitos. Es algo muy triste, pero los delitos de drogas en Colombia duraron siendo 30 años en donde se presumía la culpabilidad. ¿Sí? Si tú eras sorprendido con más allá de la dosis personal, culpable, ya está, sin importar para qué tuviera la sustancia o no. Y por último, la pregunta de Esther es si considero que el autocultivo debería ser regulado, es decir, reglamentarlo a partir de una ley. Es muy lo que dice Álvaro, es cierto. O sea, en los escenarios donde se ha regulado el autocultivo, la máxima cantidad es 6. Es el caso de Uruguay, es el caso de más recientemente Malta, es el caso de la mayoría de estados de Estados Unidos, es el caso de Canadá. Y yo creo que 6 plantas permiten tener una buena producción. O sea, 6 plantas pueden ser una producción de 1 kilogramo por cosecha, ¿sabes? Pero habría que ver que es algo que también lo presumen algunas legislaciones, no todas, y es 6 plantas en floración. O sea, es decir, yo puedo tener 6 plantas que están a punto de dar flores, pero puedo tener, por ejemplo, mi planta semillera, puedo tener, por ejemplo, mis machos, o sea, en fin, se hace referencia a 6 plantas productoras, que es una premisa que hay que tener en consideración también y hay que delimitarla. Ahora bien, digamos, pues, entre más garantismo a mi modo de ver mejor, esa configuración de 20 se dio en gran medida porque el autocultivo no se pensó únicamente con correspondencia a la marihuana, cuando se creó la ley 30 del 86 y desde que se legisló en el 64, sino se creó también en correspondencia con la coca y la amapola. Y eso pasa mucho con la amapola, pues los que son de lugares un poco más montañosos sabrán bien que es muy común ver matas de amapola y que incluso se conserva por su flor, ¿sí? Pero lo cierto es que con 20 plantas de amapola, pues no, difícilmente se va a poder elaborar una cantidad amplia de opio, lo que no pasa con la marihuana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una propuesta de regulación sería hacer cánones diferenciados por las plantas, por el tipo de planta, por ejemplo, podría ser un escenario. ¿Qué otro escenario de regulación se podría contemplar? Pues donde esté, que esté en un lugar privado, ¿sí? Pues para evitar problemas con los vecinos o con la fuerza pública. En fin, o sea, hay varios elementos, pero o sea, siempre las regulaciones tienen los problemas, en especial con el Congreso colombiano. En un escenario ideal,
Yo creo que sí se debería regular. Pero en este contexto yo preferiría que se mantenga como está. Especialmente que los operadores judiciales pues entiendan las particularidades que tiene la ley, que tiene la jurisprudencia y que fundamentalmente no judicialicen cultivadores. Yo para preparar no esta clase, sino el módulo pasado que dicté con el anterior curso, hice varios derechos de petición a las entidades que se encargan de manejar todo el tema de cannabis medicinal, ¿no? Y el Ministerio de Salud no ha aplicado ni una condición resolutoria, el INVIMA tampoco, y el Ministerio de Justicia ha aplicado dos, ¿sí? Que es como la máxima sanción administrativa en materia de cultivo de cannabis, pero que no implica ningún tipo de sanción penal. Y en este caso, pues da cuenta que esta industria, pues digamos, se ha desarrollado sin problemas, ¿sí? Que no ha sido una plataforma para el narcotráfico, que no se están utilizando los cultivos para comercializaciones ilegales, que en realidad, digamos, lo que opera hoy en día, pues opera de forma ordenada y en teoría sin problemas. Pero pues digamos, es un proceso que está en consolidación y que habrá que ver qué trae el futuro. Pero es interesante hasta el momento el funcionamiento. No sé si haya más preguntas, comentarios. Eso es en las plazas también, ¿sí? O sea, en ese caso es algo relativamente normal en todo el país que vendan plantas y usualmente nunca hay floración, ¿sabes? Que es algo importante. O sea, se vende la planta para que las personas la recultiven y ya está, ¿sí? Como es un uso, se podría decir que relativamente común de la planta y pues es la otra sugerencia, por favor no judicialicen a los vendedores de plantas de marihuana de las plazas o de... Sí, no va a ningún lugar, se van a enfrentar con esa nueva tipicidad y realmente simplemente pues es un círculo perverso de judicialización, pero eso es una cosa que también pasa. Y también los grow shops, ¿no? Los sitios que venden elementos para el cultivo, pues también están en un escenario de, pues como bien lo podrían ver con las semillas, ¿no? Que se supone que estos espacios, pues digamos, tienen limitaciones en torno a cómo adquieren la semilla y quién se las vende, pero lo que les decía, de las cifras oficiales de mi injusticia no ha habido ningún problema con eso, entonces pues presumimos de que está operando bien. No sé si alguien más quiere participar. Si no, pues yo los despido. Ha sido un placer, les pido de nuevo disculpas por el problema de la presentación, pero realmente se salió de mis manos. Vale. Daniel, profe. No, en Colombia no. Pues lo que le digo, o sea, habrá que ver cómo se reorganiza el Congreso, pero realmente yo creo que por lo menos en esta nueva legislatura, en estos nuevos 4 años, ¿no? Los proyectos de ley que había de regulación de cannabis recreativo no pasaron de primer debate ninguno. O sea, no hubo una... Sí, no hubo las mayorías necesarias para llevarlos a plenaria, por ejemplo. Y está también el debate de que digamos, si es necesario cambiar el artículo 49 de la Constitución, lo que implica más mayorías. Pero en todo caso habría que hacerlo por ley y depende del Congreso, dependen por quién voten y pues en ese escenario sí es importante pues ver las opiniones de los candidatos en torno a la política de drogas. Pero creo que por el corto plazo, ¿no? Tal vez unos 8 años, yo creo. Y bueno, no, a ustedes, de nuevo, pues gracias. Espero que les va muy bien el examen, que lo pasen todos y que tengan felices Navidades y felices fiestas. Y bueno, pues nos vemos. Muchos éxitos y un placer. Listo. Entonces, muchísimas gracias al profesor, al profesor David por la sesión del día de hoy. Entonces, de esta forma, eh, ya damos finalizado como el tramo de sesiones de este diplomado. Esperamos que lo aprendido
durante estas sesiones los conocimientos recibidos puedan ser usados para impactar de forma positiva el desarrollo de esta industria naciente en nuestro país y el desarrollo de las labores diarias que ustedes tienen dentro de sus funciones laborales. Entonces, gracias, profesor. Gracias a todas y a todos por su participación en todas estas sesiones. Entonces, de esta forma vamos a ya dar paso a la finalización del curso, que es el examen final. Recuerden que antes de iniciar el examen les voy a dar como unas breves indicaciones para que lo tengan presente. Finalmente, recuerden que la asistencia del día de hoy será tomada por medio del examen final. Es decir, que quienes presenten el examen final están presentando el examen y están presentando su asistencia diaria. Adicionalmente, preguntas que habían surgido desde el inicio de esta clase y creo que incluso de la sesión anterior, de la sesión de ayer en la sesión de la tarde, preguntaban sobre los certificados. Los certificados van a ser enviados por el correo electrónico en el transcurso de las 2 últimas semanas de enero, más que todo en las primeras semanas de febrero, ya que pues los certificados, una vez ustedes tenemos el registro de la asistencia y de las notas y de quienes pasaron, hay que enviar esto a Secretaría de Facultad para que surja como un trámite administrativo, porque es la universidad quien expide oficialmente los certificados. Entonces esto tarda un tiempo. Como les decía anteriormente, más bien va a ser en las en las semanas de febrero que les estará llegando a su correo electrónico el certificado. Entonces, como aclarado este punto de los certificados, recuerden que hay 2 aspectos para certificarse en este diplomado. Por un lado está la asistencia, es decir, que deben tener el 80% de asistencias. Es decir, este diplomado estaba compuesto por 25 sesiones. De estas 25 sesiones, ustedes deben tener mínimo 20 sesiones de asistencia. Si no asistieron o no llenaron el formulario por algún motivo, nosotros diariamente les estuvimos enviando un correo electrónico sobre las indicaciones de cómo poder recuperar las asistencias. Recuerden que tienen plazo hasta el día 19 de diciembre, es decir, el día domingo hasta medianoche, para poder llevar a cabo estas actividades de recuperación de asistencia. Si ustedes todavía no tienen claridad sobre qué asistencias o inasistencias tienen en el diplomado, les voy a copiar en este momento, el correo electrónico al cual pueden pedirlas, que es el mismo correo electrónico del cual diariamente les estuvimos enviando la información. Entonces, allí nos pueden preguntar qué compilado tienen de asistencia. Les estaremos respondiendo solamente hasta el día de hoy en la tarde. Es decir, si nos preguntan el sábado, pues muy probablemente no les vamos a contestar. Para David Yepes, como les acabo de decir, hoy no se va a diligenciar la asistencia porque cuando presenten el examen, ese examen les va a valer como por el examen final y por la asistencia diaria. Otra cosa importante es que dentro del examen se les pide el nombre completo y la cédula. Es importante que llenen bien estos datos porque estos datos son los que vamos a tener como en caso de que haya alguna inconsistencia con el formulario de inscripción de ustedes al comienzo del diplomado. Vamos a tener como copia de respaldo la cédula y los nombres completos que llenen el día de hoy para expedir su certificado de participación en el diplomado. Entonces, ya aclaradas estas dudas, recuerden que deben pasar el examen final para poderse certificar. El examen final está compuesto por 20 preguntas. Deben tener mínimo bien respondidas 12 preguntas. Apenas ustedes terminan de responder el formulario, les va a aparecer una pestañita donde dice ver resultados. Ahí ustedes van a poder darle clic y ven cuántas tuvieron bien sobre 20. Entonces, si tuvieron más de 12 sobre 20, ya saben que pasaron el examen. Si tienen menos de 12 sobre 20, pueden volver a presentar el examen ahorita. Pero recuerden que el examen solamente va a estar abierto por 1 hora. Es decir, si iniciamos a las 9:05, va a estar abierto hasta las 10:05. Si alcanzaron a responderlo la segunda vez, está bien. Y si no, pues se cierra el formulario. Si ustedes perdieron el examen o no lograron responderlo una segunda vez, el día lunes a las 7 de la mañana les va a llegar a sus correos electrónicos de quienes perdieron el examen y tienen opción de certificarse, es decir, que cumplen con las mínimo 20 asistencias. Les va a llegar
un nuevo formulario para que ustedes puedan presentar ese examen. Ese examen va a tener una duración de 1 hora. Es decir, que se los enviamos a las 7 de la mañana, les vamos a dar hasta las 8:30 más o menos para que respondan el formulario. Entonces, el formulario, en qué plataforma se va a llevar a cabo el examen del día de hoy, va a ser por medio de un Google Forms, como ustedes estuvieron rellenando la asistencia diaria. Son 20 preguntas de selección múltiple y con una única respuesta posible. Entonces, les voy a enviar ya en un momento el formulario. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de enviar el formulario. Voy a estar aquí, y apenas les envío el formulario, voy a estar aquí en la sesión por si tienen alguna pregunta y cierro la sesión apenas se cierre el formulario, es decir, pues 1 hora después de que se los mande. Que si las preguntas están fáciles o difíciles, son enviadas por los docentes que tuvieron durante todas estas sesiones sobre las temáticas que se vieron. Si pusieron cuidado, no va a ser como tan complicado. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no tienen preguntas, entonces ya les voy a copiar el formulario. Un momento, por favor. Entonces, por favor, recuerden que si tienen todavía preguntas sobre su asistencia, nos pueden escribir hasta hoy, hasta las 4:30 de la tarde, se les estará respondiendo el compilado de asistencia. Luego de esa hora, pues no les vamos a responder. ¿Listo? Entonces, nada, les estoy copiando el formulario. Recuerden, deben tener 12 preguntas bien sobre las 20 que les estamos enviando para poder pasar. Y recuerden que esta parte es importante para certificarse. Deben cumplir con la asistencia y con pasar el examen. No es válido solamente cumplir con uno de los dos. Entonces, siendo las 9:02, les envío el formulario y vamos a dejar hasta las 10:05 de la mañana. Se cierra el diploma. Se cierra el formulario. Listo. Ya se los envié ahí al chat. Entonces, ya pueden ingresar. Como les dije anteriormente, voy a estar aquí en la sesión por si necesitan algo. Las sesiones van a estar disponibles, como les dije anteriormente. Tienen plazo de responder la actividad de recuperación de asistencia hasta el domingo 19 a medianoche. Hasta ese día pueden recuperar asistencias. Y si ustedes van a preguntarnos por correo electrónico el compilado de asistencias, vamos a responder los correos electrónicos que lleguen hasta hoy a las 4:30 de la tarde. Posterior a este horario, no vamos a responder porque ya está por fuera del horario laboral.